Todos hemos oído hablar de maldiciones. La maldición de Tutankamón, la maldición del diamante Hope, el Club de los 27, etc. Pero, ¿sabían que en México también existen historias y leyendas relacionadas con maldiciones? Vamos a conocer algunas en este episodio de Leyenda Urbana MX. A través de los años, muchas leyendas urbanas, históricas y de terror le han dado la identidad cultural a México. Semana a semana haremos un recorrido por todas ellas. Esto es Leyenda Urbana MX con Ismael Méndez. Una maldición es un deseo maligno en contra de algo o alguien. Sin embargo, no se queda en el simple deseo, sino que detrás hay un elemento relacionado con la magia o con lo sobrenatural. Generalmente las maldiciones son dirigidas a ciertas personas en específico, pero también hay casos en los que lugares u objetos pueden quedar malditos. Tal es el caso de la Piedra Negra de Zacatecas. Cuenta la leyenda que en los años 80, dos jóvenes saqueadores se dirigieron a Zacatecas en busca de algún tesoro, sabiendo que en ese estado de la República abundan las minas y las vetas de minerales valiosos. Una vez ahí, se dieron a la tarea de buscar algún punto del cual extraer oro, el suficiente como para hacerse ricos y tener la vida solucionada. Durante esa búsqueda, hallaron una cueva en un monte ubicado entre el poblado de Betagrande y la propia ciudad de Zacatecas. El lugar les pareció prometedor, así que se pusieron manos a la obra y tras un par de días cavando encontraron no oro, sino que algo que lucía mucho mejor: una piedra negra, grande y sumamente brillosa. Era algo que nunca antes habían visto, por lo que quedaron maravillados. Creyeron que tal piedra preciosa valdría una fortuna, así que acordaron extraerla, dividirla en partes iguales y posteriormente venderla. Y así lo hicieron. Cavaron durante varias horas hasta obtener la piedra y se fueron rápidamente de la cueva. Sin embargo, tal parece que alguien vio lo que hicieron, porque al poco tiempo, la noticia del increíble hallazgo empezó a circular por los pueblos cercanos. Los lugareños estaban expectantes ante la llegada de los dos jóvenes para poder ver con sus propios ojos esa extraña piedra. Pero los días pasaban y los chicos no se aparecían por ningún lado. Así que se organizó una comitiva para buscarlos, y la realidad es que no tardaron mucho en encontrarlos. Solo que estaban sin vida. Los hallaron junto a la piedra, muy cerca de la cueva, y con marcas de violencia, como si se hubieran peleado entre ellos. Los pobladores decidieron llevarse los cuerpos para poder darles un entierro digno, y obviamente también se llevaron con ellos la piedra, misma que fue entregada a un hombre de confianza para que, mientras tanto, cuidara de ella y la resguardara. Aquí viene lo misterioso del caso, y es que, pasados unos días, los vecinos de la localidad quedaron atónitos al descubrir que aquel hombre encargado de vigilar la piedra se había vuelto loco y violento, a tal grado que mató a su esposa a golpes para después suicidarse. Ante esto, se determinó que tanto la muerte de los jóvenes como la del hombre y su esposa no era casualidad. Indudablemente la piedra estaba maldita. Así que se llamó al sacerdote del pueblo, quien bendijo la piedra y le hizo una especie de exorcismo.
Luego la confiscó y se la llevó lejos de ahí. En realidad nadie sabe a ciencia cierta en dónde quedó la piedra negra, pero se cree que está en la Catedral de Zacatecas, cerca del campanario, porque se cuenta que si intentas acercarte al lugar, la campana comenzará a replicar como una señal de alerta y de advertencia, ya que supuestamente aquella piedra encontrada hace más de 40 años sigue maldita. Antes mencioné que además de objetos y personas, los lugares también pueden estar malditos. Pues bien, en la siguiente historia se asevera que toda una ciudad mexicana está maldita. Y me refiero nada más y nada menos que a la capital del estado de Veracruz, a la ciudad de Jalapa. Todo empezó hace mucho tiempo, en la época en la que Jalapa era un pueblo rural con calles de terracería y casas de adobe. En ese entonces, un campesino de nombre Juan Tepach descubrió que muy cerca de su casa había un montón de piedras apiladas, de las cuales, por las noches, provenía un aterrador sonido. Se escuchaba como un quejido de ultratumba que le erizaba la piel a cualquiera y provocaba escalofríos. Pero por si esto no fuera suficiente, había momentos en los que se sentía la presencia de alguien y hasta se llegaban a ver sombras monstruosas que salían de ese punto. En una ocasión, el hombre no soportó más el horror que le provocaban esos lamentos y la situación en general. Pensaba que su casa y toda su milpa estaban tomadas por fuerzas del mal. Así que se armó de valor y fue a buscar a un clérigo para que lo ayudara a eliminar o a ahuyentar al ser maligno o a lo que fuera que se encontraba en ese lugar. Así pues, cierta noche, Juan llevó a un cura a su casa para que la bendijera. Así lo hizo, pero el religioso notaba que nada raro ocurría y comenzó a dudar de las palabras del campesino. No obstante, tras terminar su trabajo en la propiedad, Juan lo llevó al montículo de piedras, y ahí todo cambió. El cura empezó a rezar y roció con agua bendita ese preciso lugar, y al hacerlo, ocurrió algo completamente extraordinario. Se escuchó un estruendo, y acto seguido un rayo cayó sobre las rocas, partiéndolas y mostrando en su interior a un espíritu aterrador parecido a un demonio, de larguísima cabellera, y cuyos ojos eran tan rojos que parecían brasas encendidas. Este ser era quien había estado aterrorizando y acosando a Juan Tepach durante tanto tiempo. El cura no dejaba de rezar ni de lanzarle agua bendita, pero ahora parecía no tener ningún efecto contra el espectro, por lo que tomó medidas drásticas. Se quitó el cordón que ajustaba su túnica por la cintura y con él comenzó a golpearlo. Al hacerlo, el ser empezó a retorcerse y a emitir sus característicos lamentos. Posteriormente, lanzó un grito, una maldición que decía: Jalapa morirá por agua. Tras pronunciar estas palabras, el espíritu desapareció entre las rocas y nunca más se le volvió a ver ni a escuchar. Pero, ¿a qué se refería con lo que dijo? Bueno, pues se cree que en algún momento esa ciudad veracruzana quedará totalmente inundada hasta desaparecer. De entrada, resulta difícil pensar que la maldición pueda ser verdadera, ya que Jalapa no es una ciudad costera. De hecho, se encuentra a un par de horas del Golfo de México.
Pero si tomamos en cuenta que recientemente las lluvias han provocado caos e inundaciones, entonces sí que da un poco de miedo la maldición de aquel monstruoso ser de la leyenda. Es bastante común que las lluvias afecten muchísimo a la ciudad, sobre todo en épocas recientes. Por ejemplo, en junio de 2022, Milenio publicó una noticia titulada "Reportan inundaciones tras fuertes lluvias en Jalapa, Veracruz". Y en agosto de este año, 2023, el Excelsior informó: "Jalapa bajo el agua. Se inundan viviendas y calles por intensas lluvias". Estas inundaciones no se pueden tomar a la ligera. El nivel del agua ha llegado a extremos alarmantes, llegando a cubrir casi en su totalidad vehículos que se encontraban estacionados en las calles. Obviamente, esto de la maldición no es más que una leyenda, pero aún así, es muy importante tomar precauciones en temporada de lluvias, porque año con año parecen ser más peligrosas. Ya hablamos sobre un objeto mexicano maldito, sobre un lugar del país también con una maldición, y ahora toca hablar de una persona, o más bien de una serie de personas. Para ser más concretos, una dinastía que, si bien no es mexicana, en algún punto se relacionó con la nación del águila y la serpiente. Me refiero a la dinastía de los Habsburgo. La Casa de Habsburgo fue de las más importantes e influyentes casas reales europeas. Es de origen germánico y fue fundada por Radbot de Habsburgo en lo que hoy es Suiza, por allá del siglo XI. Durante siglos gobernó distintos territorios a lo largo del mundo, hasta que su poder se desvaneció después de la Primera Guerra Mundial, ya en el siglo XX. Ahora bien, en cuanto al tema de la maldición, hay un relato en el que se dice y se comenta que en el siglo XIII, el príncipe de Argovia le lanzó un maleficio a Rodolfo I de Habsburgo, y a partir de ese momento, una serie de desgracias y de tragedias afectaron a la familia durante años, décadas e incluso siglos. No se sabe la razón por la que el príncipe lanzó la maldición, pero dicen las malas lenguas que todo se derivó de una violación perpetrada por Rodolfo. En fin, en este punto ustedes se estarán preguntando cuáles fueron las desgracias que sufrió la casa de Habsburgo. Bueno, voy a listar algunas, porque si hablo de todas, nunca acabaría con este episodio. En primera, poco tiempo después de la maldición, en el año 1308, el hijo de Rodolfo, Alberto I de Habsburgo, quien era rey de Alemania y duque de Austria, fue asesinado por su propio sobrino. Luego, María de Borgoña, esposa de Maximiliano I de Habsburgo, cayó trágicamente de un caballo y perdió la vida estando embarazada. Posteriormente, Juana I de Castilla cayó en la locura y murió encerrada en una celda. De ahí que haya adquirido el sobrenombre de Juana la Loca. Y cómo olvidarnos de María Antonieta, quien durante la Revolución Francesa fue acusada de traición y guillotinada. Pero bueno, ¿qué tiene que ver esta maldición con México? Pasa que uno de los Habsburgo, en concreto el archiduque de Austria Fernando Maximiliano de Habsburgo, llegó a ser emperador de México. La historia es la siguiente. Cuando Benito Juárez García era presidente de la República, se decidió detener el pago de la deuda externa que el país tenía con Francia, España e Inglaterra. Estas tres naciones inmediatamente alzaron la voz por aquella acción, en lo que se conoce como la Convención de Londres. Ahí mismo, determinaron mandar sus tropas a México. Arribaron al puerto de Veracruz, pero ahí el gobierno mexicano logró llegar a un acuerdo con España e Inglaterra,
quienes enviaron a sus hombres de regreso a Europa. Pero los franceses tenían algunos intereses en México, así que no se retiraron. Al contrario, decidieron atacar al país. En su primer intento fueron detenidos y vencidos intentando tomar la ciudad de Puebla, en la famosa batalla de Puebla desarrollada el 5 de mayo de 1862. Sin embargo, un año después volvieron más fuertes. Sitiaron esa misma ciudad, derrotaron a las fuerzas mexicanas y avanzaron hasta la capital. De este modo, Benito Juárez tuvo que huir y formar un gobierno itinerante. Mientras tanto, se trajo a un miembro de la Casa de los Habsburgo para que gobernara lo que sería el Segundo Imperio Mexicano. El elegido fue el mismísimo y antes mencionado Maximiliano de Habsburgo, quien renunció a su título real en el viejo continente y se instaló en el castillo de Chapultepec junto con Carlota de Bélgica, su esposa. Este imperio fue muy corto, pues las tropas republicanas de Benito Juárez no se quedaron con los brazos cruzados y le hicieron frente a los imperialistas. Poco a poco la situación se iba tornando más complicada para Max y los conservadores, y lo fue aún más cuando en 1866, desde Europa se tomó la decisión de retirar a las fuerzas francesas del continente americano, tras la inminente guerra que se vislumbraba entre Francia y Prusia. Así que dejaron desamparado y completamente a su suerte a Maximiliano. Fue así como los republicanos comenzaron a ganar terreno, por lo que el miembro de los Habsburgo no tuvo otra opción que refugiarse en Querétaro. Pero sus enemigos le sitiaron la ciudad y posteriormente lo capturaron y terminaron fusilándolo en el Cerro de las Campanas el 19 de junio de 1867, junto con sus generales, los conservadores mexicanos Miguel Miramón, el Niño Héroe, y Tomás Mejía. Fue así como otro de los miembros de la Casa Habsburgo, aún estando a miles y miles de kilómetros de su lugar de origen, fue víctima de la maldición que azotaba a su familia. Pero aquí no acaba la cosa, porque Carlota, emperatriz de México, al haber tenido vínculos con un Habsburgo, también sufrió las consecuencias. Ella perdió la cabeza y se sumió en la locura tras el fracaso de su imperio, por lo que terminó recluida en un castillo de Bélgica hasta su muerte, 60 años después, ya en 1927. Estas fueron solo algunas maldiciones de las que se habla en México. Sin embargo, hay otras tantas. Algunas ya las he explorado en episodios como el de los tesoros malditos o en el de las calles malditas. Y algunas más, seguramente me las comentarán ustedes en redes sociales. Si aún no me siguen por allá, les recuerdo que pueden encontrarme como Leyenda Urbana MX en Facebook e Instagram, o como @leyendaumx en Twitter. Gracias por escuchar el episodio, espero que les haya gustado, y si así fue, no duden en compartir, seguir y puntuar el podcast. Mientras tanto, yo los espero este jueves 30 de noviembre con el gran final de esta larguísima 4ª temporada del podcast. Hasta entonces.